Dale. Listo. ¿Qué les cuento de mí? A ver, empecemos por el principio. Voy a irme a lo largo pues de la trayectoria que he tenido aquí en Medellín y ya con base en eso ustedes van tirándome las preguntas o si hay algo que quieran saber más a profundidad, pues me preguntan, listo. Yo nací en Bogotá, viví en Bogotá más de 18 años y me vine a Medellín hace más de 5 años, 5 años y medio. Básicamente me vine porque quería buscar una alternativa a lo que el ambiente y lo que esa ciudad me estaba dando. No me sentía cómodo con transporte, no me sentía cómodo con cultura, no me sentía cómodo con muchas inconsciencias que para mí en el día a día las personas omiten y simplemente siguen en pues, en su vida. Son cosas que no se percatan de que son importantes y al no percatarse de eso pasan por encima de muchas otras personas y de muchos otros puntos de vista, por lo cual eso suma una bola de nieve. Es una bola de nieve de problemas, de inconvenientes que al final y al cabo perjudican a la sociedad, ¿cierto? Me vine para Medellín, me di cuenta de que es una ciudad innovadora, me di cuenta de que tiene muchas oportunidades, me encanta el clima de Medellín, me encanta todo de Medellín. Y básicamente me vine porque quería estudiar en la universidad. De hecho, yo me presenté a dos universidades, a la UPT en Tunja y aquí en la Universidad Nacional, en una ingeniería que es ingeniería agronómica, y pues pasé a la nacional y de una me vine, no lo pensé dos veces. Con respecto a lo que les comenté, era la forma con la que yo estaba como buscando un nuevo aire en otras ciudades. Entonces busqué muchos panoramas y encontré estos dos y decidí venirme para Medellín. Yo empecé estudiando ingeniería agronómica, de hecho aún sigo con la carrera y mis principios, siempre me gusta, pues me ha gustado los negocios, me ha gustado ser emprendedor. Desde el colegio de hecho siempre tenía como o una tienda o algún emprendimiento o algo que hacer manilla, lo que fuera, con tal de poder dar propuestas, primero para satisfacer un mercado, segundo crear una necesidad y tercero pues sacar rentabilidad de esas dos anteriores, ¿cierto? Entonces llegué acá a Medellín y mi primer trabajo, por decirlo así, mi primer emprendimiento fue dentro de la universidad con una chacita. Chacita, dice de puestico donde se venden dulces. Eso es una chacita. Entonces ese fue mi primer acercamiento con el emprendimiento aquí en la ciudad, en Medellín. Entonces empecé vendiendo dulces con mi novia porque nosotros íbamos a recoger el dinero, o la estaba ayudando a recoger el dinero para poder viajar a Bogotá. Pues un viaje familiar que teníamos. Seguido de eso, antes de pandemia, yo trabajé también en toda la parte de micheladas, del trabajo informal en la calle. Entonces también me di en la pela en la calle, como dicen por ahí. Salí a la calle, trabajé hace aproximadamente un año con una marca que se llama Frutichelas. De hecho, es muy reconocida acá en el Ciudad del Río, en el Parque La Floresta, y creo que en la 45 también tiene un punto. Y me hice muy amigo del dueño del negocio, de a tal punto en el que yo era el que administraba el punto de La Floresta. Entonces trabajaba con él, aprendí a hacer las micheladas, aprendí qué era el dinamismo de la calle, qué era el trabajo de la calle, también cuáles eran los riesgos y cuáles eran como los puntos álgidos de ese compromiso y de esa labor. Y pues me desempeñé año y medio, como 6 años, un pedacito en eso. Luego de eso vino pandemia, cerraron todo y luego de pandemia, de que abrieron todo, empecé con la idea de meterme más en el área digital. Empecé a ver que las empresas que no estaban adaptadas al área digital fueron las que se quebraron o estaban literalmente chapaleando, estaban a punto de quebrarse. Entonces vi que el comercio, que la cultura y que también toda la parte de consumo estaba teniendo una mutación. ¿Una mutación en qué? En que las personas, al no poder y estar restringidas, al salir a la calle, tenían que buscar mecanismos para poder adquirir o un bien o, no sé, un producto o también un servicio. Entonces, las empresas que estuvieron adelantadas a su época en la parte digital fueron las que dieron mayor servicio, mayor abarcamiento y tuvieron mayor rentabilidad. De hecho, en esta pandemia, en toda guerra, cuando hay crisis siempre están dos polos opuestos, el que llora y el que vende pañuelos. Y los que estuvieron en el punto de vender los pañuelos fueron las que la colearon y fueron las primeras empresas que resurgieron cuando ya entramos otra vez a normalidad y siguieron innovando. A mi parecer, esta parte de la pandemia dio un salto cuántico, nos enseñó a que en menos de literalmente un mes se puede transformar tanto cultura,
como pensamiento y también lo que hacemos en nuestro día a día, ¿cierto? Nuestros hábitos cotidianos. Entonces me parece muy importante eso porque da como la puerta abierta o da como un panorama mucho más grande de lo que se puede hacer tanto en el área económica, en el área cultural y en el área social. Entonces, tomando de todos esos puntos, recuerdo todos esos puntos, dije, bueno, yo estoy en una situación en la cual estoy estudiando, no me gusta quedarme quieto, me gusta emprender, me gusta tener mi propio dinero. Me di cuenta de que en el cuadrante del flujo del dinero, como Roberto Kiyosaki lo dice en uno de sus libros, está trabajador, autoempleado, inversor y empresario. Dije, listo, ya fui trabajador, ya fui autoempleado. ¿Qué pasa si me meto en los dos otros cuadrantes del flujo del dinero? A ver qué pasa. Y empezó a crear una idea de negocio, de una marca, de una empresa que se llamó en ese entonces 405 Studio. Básicamente, la idea de nuestro emprendimiento y la idea de nuestra empresa era poder darle a los freelancers y a los emprendedores una alternativa para poder tener un marketing mucho más efectivo, poder abarcar a una mayor cantidad de clientes, no tener que depender de empresas que de pronto te hacían a ti una consultoría de marketing, pero no eran efectivas. Y adicional a eso, poder dar una expectativa no, una expectativa y como la interacción con el cliente un poco más efectiva, hacerlo más dinámico. ¿Por qué? Porque ya montamos de empresas que simplemente venden un producto y un servicio a empresas que tienen que crear comunidades para poder tener una recompra, para poder surgir y para poder mantenerse en el tiempo. Ese es otro punto también importante que nos mostró esto de la pandemia y toda esta parte pues del cierre que hubo, ¿cierto? Entonces, dije, bueno, todas las empresas se tienen que adaptar a estos principios. Todas las empresas están buscando ahora digitalidad. Todas las empresas saben lo que vienen. Y todas las empresas, si no se adaptan a estos tres puntos anteriores, se van a quebrar. Sacamos la propuesta, le trabajamos con Andrea, le trabajamos más o menos como... Yo estuve en un curso que dictó ella en Ruta N, como 3 meses creo que duró ese curso. Después de eso le seguí, no, sí, 1 año y medio más con la marca. Pero con el socio que la fundé, él se fue para España. Entonces yo quedé literalmente con la empresa solo yo. Quedé con ese bebé para criarlo solo yo. Entonces, dentro de los dos clientes que teníamos en ese entonces, uno es una marca de mantequillas de maní que se llama Sudaca Cream y el otro es una escuela de negocios que se llama Smart Money System Now. Seguí trabajando, seguí como yendo, dándole, y estaba pasando de ser empresario a ser autoempleado. Entonces, volví a ese punto. Y me di cuenta que muy chévere la idea de tener una empresa, muy chévere la visión que uno tiene, pero necesita uno dos cosas. La primera es un apalancamiento y la segunda es un mercado que reciba de buena forma y que entienda cuál es la visión que uno tiene con la empresa, a qué es lo que quiere uno llegar y qué es lo que quiere uno brindar, ¿cierto? Pero tenía la segunda, pero no tenía la primera, no tenía un apalancamiento. ¿Por qué? Porque al ser mi primera empresa y al ser mi primer emprendimiento en gran escala, la lista de contactos y todos los recursos que tenía eran limitados. De hecho, pues, como les comentaba, estudiante, trabajaba en la calle, también tenía una chacita, todo esto, aunque me ayudó a abrir muchos panoramas y muchos puntos de vista, mucho la mentalidad hacia cosas nuevas, aún me faltaba un poquito más y aún me faltaba un poco más de información para poder ya escalar al nivel que quería, ¿cierto? Entonces decidí igualmente seguir con la empresa, con mi marca, con 405 Estudio. Conocimos a estos dos clientes, con el primero pues salió satisfactoriamente el contrato que teníamos, con el segundo, con la escuela de negocios, eh, yo era muy amigo de los dueños y entré con ellos a trabajar a la empresa. Yo era como, ¿cómo decirlo? Mm, como prestador de servicios de marketing, pues. Ellos, aparte de ser la empresa de la escuela de negocios, tenían o tienen una empresa de tecnología que se llama RX Lab, una empresa de publicidad física que se llama Grafiqueando, una empresa de ropa que se llama Design. O sea, tenían varias empresas, a otra empresa que se llama Mandados Colombia. Tenían varias empresas o tienen varias empresas y yo era el que estaba de consultor de marketing en todas estas, pues en todo este grupo empresarial, ¿cierto?
Empecé a nutrirme de información, empecé a encontrar nuevos socios, a encontrar nuevos puntos de vista, a abrir un poco más mi panorama, a expandir también la mente y también a empezar a ser líder y hacerme cargo de un equipo de trabajo que eran los empleados que ellos tenían. Entonces yo empecé a hacer el puente entre los dueños de la empresa y el equipo de trabajo. Yo estaba entre la mitad de estos dos. Entonces, a la par que estaba estudiando, estaba también innovando dentro de la empresa, dando estrategias de marketing y adicional a eso estaba también con el equipo de trabajo desarrollando cada uno de los núcleos necesarios para poder establecer una marca o una consultoría de marketing pues ya un poco más avanzado, una empresa como tal pues. Que eso se basa pues en 5 puntos, ¿cierto? En 5 núcleos. Entonces tenía ese equipo de trabajo, lo estábamos desarrollando y trabajé con ellos como 9 meses aproximadamente, un año, digámosle, 9 meses, un año. Luego de esto, hace 4 meses, por cosas de la vida, se me volvió a presentar la oportunidad, una oportunidad de negocio que me habían hecho hace tiempo con una multinacional que es Gano Excel. Y en el primer entonces me habían contratado, me estaban contratando para poder hacerle consultoría de marketing a unos vendedores independientes de esa empresa para poder consolidarla en el mercado por medios digitales, porque ellos también se dieron cuenta que haciendo ese negocio tradicionalmente, pues era primero mucho más lento y segundo no tenían el éxito asegurado, ¿cierto? Entonces con el marketing digital ya se llevaba todo este comercio de esta información a una gran escala y yo hago la analogía de pescar con atarraya. Cuando tú pescas con atarraya con red, coges a muchos pescados y ya miras cuál sirve y cuál no sirve. Es mucho más fácil el proceso. Entonces, me volvieron a hacer la propuesta, la acepté, entré con ellos por temas ya como puntuales y personales con la empresa de marketing, no, con la empresa de la escuela de negocios, dejamos las cosas así y entré con ellos a trabajar. Paréntesis acá, les comenté que había dejado la empresa de marketing, pues estaba trabajando con ella, pero yo era el que estaba solo con ella, ¿cierto? Como también tenía este equipo de trabajo, la cuestión fue que tenía que estar pendiente de ellos y no podía innovar sobre mi empresa y no podía seguir surgiendo, ¿cierto? Como que llegué en un punto también de estancamiento. Cuando ya salí de ellos, me uní con los de Gano Excel, con los socios de Gano Excel, volví a tirar la empresa sobre la mesa, les hice una propuesta y empezamos a trabajar sobre mi empresa para conformar algo un poco más grande, con la misma visión, con el mismo panorama, pero abarcando un nicho de mercado y apalancándome de personas un poco más especializadas en ese tema y adicional a esto, también que tenían una lista y una gama de oportunidades un poco más amplia. Aquí estamos hablando y para meterlos un poco en contexto, literalmente de empresarios. Básicamente uno de los socios de mi empresa es el hijo de la vicepresidenta de Colombia, del grupo Bancolombia. Entonces ya se imaginarán que la gama es un poquito más amplia y el panorama es un poco más abierto, ¿cierto? Entonces encontré un ambiente en el cual podía desarrollar un ambiente de éxito. Tenía contactos, tenía personas que tenían un apoyo, tenía personas que tenían, aparte de este negocio, que era Gano Excel, tenían una gama mucho más amplia de negocios, por lo cual yo accedí a trabajar primero con ellos, a unirme a su empresa y pues darle, como dicen por ahí, darle machete al monte a ver qué se encontraba. Y encontré muchas cosas. La primera de ellas fue la siguiente. La empresa que había llamado en ese entonces 405 mutó a una propuesta llamada Ikigai, con un principio un poco más amplio. ¿Y cuál es esta amplitud? Básicamente lo que queremos es llevar todo este panorama de digitalidad, de cómo es el recorrido de los clientes, cuál es la experiencia que tienen hacia el mundo del metaverso. Entonces ya es escalar un poco más arriba de lo que ya estaba establecido, de lo que era tradicional y poderlo llevar a un futuro, algo pues un poco más amplio y que tuviera un poco más de, ¿cómo decirlo?, como de vida ese proyecto. Adicional a eso, formamos también una escuela de negocios que se llama Academia del Éxito, que básicamente fue la marca por la cual ellos me llamaron para que empezara a impulsar. Y esta marca y esta empresa Academia del Éxito lo que quiere es poder mostrarle a las personas, y es un poco más altruista, pues lo que queremos es poder dar información, poder dar oportunidades y poder dar el conocimiento a poblaciones, a personas que de pronto no han tenido una oportunidad de salir de su entorno, de su zona de confort.
Bien sabemos que la mentalidad lo es todo, que si uno se visiona y tiene una meta establecida, uno va a hacer todo lo posible y todo en su entorno va a girar a esa meta. Ahora bien, el problema es que muchas personas no tienen metas establecidas, no tienen información para poder llegar a ellas, no tienen un crecimiento espiritual, personal, físico, social, emocional y económico para poder llevar y poder abarcar estas metas. Academia del Éxito o el éxito en sí es la suma de estas seis cosas que acabo de mencionar. El éxito no es simplemente económico. La parte económica es el resultado de la fórmula. ¿Por qué? Porque tú tienes primero que visionarte, tienes que tener la motivación, tienes que actuar y eso, la suma de esto, con disciplina, te va a dar un resultado que es lo económico. Sí o sí se va a dar. Entonces, creo y estoy seguro que Academia del Éxito, más que ser un negocio, es algo para poder impactar positivamente la sociedad. ¿Por qué? Porque en las escuelas, en las universidades, no sé, en centros donde dan educación técnica, nunca enseñan estos temas, nunca nos enseñan sobre inteligencia financiera, sobre inteligencia emocional, sobre cómo afrontar un problema efectivamente, sobre cómo hacer metas, sobre cómo cuidar nuestra salud, sobre cómo cuidar nuestra mente, sobre cómo reaccionar y tener una buena relación con las personas que nos rodean, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que queremos con este proyecto es impactar la mentalidad de la comunidad, de las personas, sin discriminar sexo, raza, etnia, nada. ¿Por qué? Porque en todo Colombia, la misma inconsciencia que me llevó a estar en ese punto es la que quiero, entre comillas, erradicar con un granito de arena. El granito de arena mío y de nosotros va a ser poder dar esa información por medio de redes sociales, por medio de plataformas web, por medio también de esta área del metaverso, para poder así impactar más efectivamente sobre estos puntos. Entonces, esos son dos proyectos que, pues uno de de los dos proyectos que es parte de los cinco que estoy pues llevando a cabo. El tercero es hacia la parte de la inversión. Volvamos un poquito más en la historia. Cuando estuve en esa escuela de negocios, en Smart Money, conocí a dos traders profesionales que ya llevan más de 5 años en el mercado. Empecé a invertir con ellos, empecé a aprender de trading, empecé a abrir mucho más el conocimiento frente a este mercado bursátil y me di cuenta de que es bueno, pero es bueno si usted tiene un apalancamiento adecuado y tiene maestros que lo enseñen y lo guíen hacia ese punto, hacia ese fin, pues hacia el botín, pues, digamos de alguna forma. Porque he escuchado muchas experiencias de personas que primero invierten y pierden el dinero. Entonces eso los desanima y lo que hacen es poner una barrera o un paño en sus ojos que no los deja ver lo que realmente es este mercado bursátil. Adicional a eso, estamos impactados constantemente por páginas, por empresas, por publicidad que le dicen, usted solo invierta su plata, quédese para ir durmiendo, que mágicamente se le cuatriplica la plata y ya se vuelve millonario. Y no es así. O sea, la verdad la información es que tú tienes que aprender sobre el mercado, sobre todo lo que hagas para poder tomar una decisión, para poder ser hábil y para poder saberte mover entre las vetas, para no ir a quemar la plata, porque eso también es una apuesta al riesgo, una apuesta al riesgo grande, y ser efectivo y tener rentabilidad. Tercer proyecto que también estoy liderando y que también estoy llevando a cabo. Cuarto proyecto, lo que les comenté pues de Gano Excel, también la parte del liderazgo, de cómo el liderazgo y cómo el apalancamiento y cómo el acercamiento de persona a persona con humildad puede impactar y puede cambiar positivamente la vida de las personas, tanto económico como mental, como socialmente hablando, y pues eso también es muy bacano por ese lado. Pues lo que más me mueve entre todo lo que hago es el poder ayudar a. Y el quinto es uno que estoy desarrollando actualmente, que es una empresa de químicos. Una empresa de químicos que abarcamos mercados como el automovilístico, el industrial y el hogar. Entonces tenemos una patente, de hecho mi socio, el ingeniero químico, tenemos más de 300 patentes de productos biodegradables que son muy competentes en el mercado, que aparte de eso, los componentes son biodegradables, son amigables y que llaman mucho la atención. Y eso es todo lo que desarrollo. Ah, bueno, y sexto, pues la universidad, en mi día a día. No, José, nos dejas con la boca abierta con tanta, digamos, experiencias que has tenido y creo que no ha sido como sencillo,
pese a los obstáculos, pongo el ejemplo del 2020, a pesar de la pandemia, pues no dejaste no paraste, ¿cierto? Y me llama algo la atención. Estás en el área de ingeniería agronómica, ¿cierto? Y pregunto, José, ¿cómo fue que aprendiste cómo es el tema de la innovación, de la transformación digital que estás compartiendo y que a la vez estás liderando varios procesos, varios proyectos? ¿Cómo fue ese proceso? O sea, ¿cuánto te llevó? ¿Qué herramientas manejas y adaptas a todo este tema de proyectos que estás liderando? Bueno, básicamente todo empieza porque yo soy muy de, o sea, no me gusta quedarme quieto. Digámoslo, soy muy hiperactivo con respecto a la información. Entonces me di cuenta y sigo, eh, pues no sé cómo decirlo, como educación no tradicional, youtubers, instagramers, también mentores financieros, que por medio de la experiencia me han enseñado que la innovación y todo ese tema tecnológico va a impactar no solo la parte de ciudades, sino de campo. Paréntesis acá. Estudio agronomía y estoy en agronomía básicamente porque mis raíces vienen del campo. Mi papá, bueno, no, mi papá no, mis abuelos eh, son de Boyacá, allá fue parte de mi crianza y me gustó mucho esa parte del campo. Siento también que la gente en la ciudad y en el campo tienen una brecha entre ellas dos. Entonces, lo que quiero con el marketing y lo que quiero con todos estos proyectos es poder unir esa brecha. ¿Por qué? Porque las personas no saben, o usualmente si uno hace una encuesta, de las 10 personas que le pregunten, 7 no saben de dónde viene una panela. Básicamente viene un proceso desde la caña, la molienda, por el tema de molinos, se empaca, se hace una panela, se empaca y llega hasta la ciudad, ¿cierto? Y me di cuenta que hay una desinformación entre estos dos, entre los procesos de aquí a aquí. Y básicamente este punto B, que es la ciudad, se nutre de ese punto A, que es el campo, si no, no podría subsistir, ¿cierto? Entonces, básicamente quiero unir esos dos puntos. Ahora bien, lo que me estabas preguntando, ¿qué proceso y qué fue lo que vi o empecé a investigar para poder llegar al punto en el que estoy como de marketing, de información de ese punto? Básicamente, sí, creo que el colegio y la escuela y las universidades enseñan mucho técnico. Y a mí me gusta aprender bajo la experiencia. Básicamente todo lo que he hecho en el mundo empresarial es porque lo he consultado desde la experiencia de otras personas, he sacado lo mejor, lo he acoplado con conocimiento técnico de qué, de libros, de clases, no sé cómo decirlo. Ah, bueno, sí, también ¿cómo se llama eso? Como clases de informales como coreana, como donde se certifican en ciertos cursos. Pero me gusta coger estas dos y ponerlas de una vez a andar. Yo soy así. Entonces, cojo de acá un poco, cojo de acá otro poco. No solo me quedo con la información, sino que actúo y no con lo que estoy aprendiendo. Entonces, si hay una noticia sobre algo que están sacando nuevo en el mercado, una nueva información o algún libro que escribió un economista, lo primero que hago es ir a leerlo y mirar qué fue lo que él escribió ahí. Luego de mirar qué fue lo que escribió, saco lo más relevante, miro qué es lo que está pasando alrededor, en el entorno donde yo me estoy desarrollando y aplico eso que está en el libro en la realidad. Entonces, ahí ese es el proceso que yo uso para poder transformar la información en algo mucho más práctico y mucho más como, no sé, con resultados frente a la comunidad. Excelente. ¿Y qué herramientas te ha parecido súper práctica, José, que la estés aplicando y que la puedas recomendar para personas que estén emprendiendo, que quieran transformar digitalmente sus negocios, algo así? Uy, esas son muy buenas. Primero, los libros. Segundo, los podcasts. Los podcasts son una herramienta que la gente no le da mucho valor, pero son, o sea, para mí es la herramienta fundamental. De hecho, yo en todo el día, si no me escucho unos dos podcasts o unos dos capítulos de podcast, siento que perdí el tiempo. O si no leo al menos unas 20 páginas de un libro, siento que perdí el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando uno deja de informarse, deja de mirar todo a su alrededor con un punto crítico. Y me parece que para los emprendedores y los empresarios, el innovar y el poder hacer cosas nuevas sobre lo que ya está establecido es la herramienta fundamental para el éxito en el emprendimiento y en la parte económica y empresarial. Porque ya nos lo mostró la pandemia, que si usted se queda en su zona de confort, se queda quieto y espera que la gente se acomode a lo que usted como empresa está brindando,
pues no está haciendo nada. La gente siempre está en constante cambio y buscando nuevas cosas, que se adapten, que le den mayor facilidad y que tengan mejores resultados que lo anterior. Entonces, por eso es que la gente prefiere sus productos o sus servicios en comparación o entre toda la gama de productos y servicios iguales que hay. Siempre hay algo determinante o algo que cambia que le hace decir a esa persona, me quedo contigo. Para mí es eso. Excelente, José, no, y con toda la seguridad que tú nos transmites en base a tu experiencia, obviamente, ¿has sentido algún miedo, algún temor de pronto en este proceso de aprendizaje? Porque vas escalando poco a poco, pero me imagino que también hay algunos temores, algunos miedos que de pronto nos puedes decir cuáles serían, cuáles fueron. Sí, claro. Voy a empezar de atrás para adelante. El primer temor que tenía era poder salir al público y no poder dar en la calidad y, como decirlo, como la talla, como lo decimos pues coloquialmente, la talla con lo que estaba prometiendo. Porque sé que en mis sueños y lo que estoy visionando es muy grande, pero sé que también como es muy grande toca trabajarle mucho y toca pavimentar un buen tramo de carretera para poder llegar a eso. Primero eso fue cuando empecé a emprender hace como 2 años, así como les estoy contando que fue ya riguroso, 2 años, año y medio más o menos. Después de esto fue, a ver, ¿qué más miedo estuve? Uy, el estancarme también. Ese fue uno de los mayores miedos que tuve en ese proceso como intermedio, de pasar de no dar la talla a estancarme. También fue brutal. ¿Qué más miedos tenía? O bueno, en este momento tengo un miedo que es más que un miedo, es una responsabilidad de que lo que estoy haciendo y al nivel que lo estoy haciendo puede impactar muchas vidas. Entonces busco que esto que estoy haciendo impacte positivamente y que deje un algo bueno y no que sea un algo malo. Entonces, como que no es tanto miedo, sino es más como una responsabilidad, o sea, una responsabilidad que tengo hacia mí y hacia la gente que está conmigo y a la gente que está consumiendo lo que yo estoy dando, literalmente a todo el mundo. Y ya, esos serían como los tres principales. Listo. John, no sé si tiene una pregunta, nos quedan como 10 minuticos para cerrar el Bueno, espacio. no, no, José, pues me quito el sombrero. Parece muy bacano todo. Es que marketing, estar con tema de emprendimiento, tema de inversiones, tema ya altruismo, ya como que llegar a la comunidad a propósito, son temas que son o sea, no están completamente relacionados y como tú decías, no te lo van a dar en un pensum en una universidad y te van a decir, mira, no está ninguna, ni siquiera ojalá en electivas, o sea, es que ni de electivas no están esas materias. O sea, es un mindset que tú mismo has ido construyendo y que, verdad, es muy inspirador. Yo ahí sí tenía la duda, ¿cómo llegaste a Ruta M, por ejemplo? ¿Fue más como que tú dentro de eso de estar buscando y escuchando, hey, ¿qué será eso de Ruta M? Tal, y cuando llegas allá me imagino, no lo conozco, pero me imagino que empiezan a manejar muchas, o sea, ese acompañamiento que les dan son como con unas herramientas y como que venga, hagamos este dibujito y que herramientas como de ese estilo, no sé si los manejaban y tú qué pensabas acerca de ellas. Claro que sí. Bueno, te voy a contar primero el cómo llegué a Ruta N. Yo llegué a Ruta N consultando y moviéndome. Entonces, yo tenía dos empresarios referentes. Uno es el padrastro de mi hermana, pues de mi hermanastra. No, no, el papá de mi hermanastra. Y el otro es un primo muy cercano que tiene una empresa en Bogotá. Entonces, el primer contacto que tuve fue con ese primo. Yo le dije, hey, primo, pues usted que tiene empresa, cuénteme cómo se establece una empresa, cuénteme cómo es ese primer proceso para usted poder, la información que tiene en la cabeza, llevarla a la hoja y llevarla a la acción. Él me dijo, mi hermano, la verdad, no sé. Yo, ¿cómo así que no sé si usted tiene una empresa? Yo, no, no sé. Lo que pasa es que yo contraté a una persona que fue la que me hizo todo el modelo Canva y toda la estructuración interna y al contratar a esa persona, yo simplemente me enfrasqué en lo operativo. Y yo, como si usted no sabe de base lo que tiene su empresa, me dijo, no, yo contraté a alguien y yo, uy, gracias, aquí no fue. Fui al padrastro al papá de mi hermanastra. Y él también tiene una empresa, él tiene una empresa de acabados, él trabaja con franquicias como Levi's, pues varias franquicias, él también trabajó en Ecopetrol mucho tiempo y también tiene negocios en Bogotá y acá en Medellín, pues en muchas partes de Colombia. Y hice la misma llamada y la misma pregunta, ¿y cómo establezco una empresa desde cero? Me dijo, vea, lo primero que tienen que hacer es un modelo Canva, pero lo que más le recomiendo, él sí tenía ya un poco más de conocimiento
pues un poquito más a base, más profundo, me dijo, vea, yo en ese momento no lo puedo asesorar y no le puedo ayudar, pues por obviamente la agenda que manejo, pero hay un sitio que se llama, que se llama Ruta N, que es un centro de emprendimiento que ustedes en Medellín tienen, y ustedes tienen la ventaja de que ese sitio no lo hay en más partes de Colombia, o sea, es un sitio que la alcaldía, si no estoy mal, puso como la parte económica para poder desarrollar y darle herramientas a los emprendedores. Y yo como que, bueno, después de que me dijo eso, empecé a buscar y encontré que habían varios cursos, pero no sabía, pues varios como módulos, como nichos o como núcleos para usted poder llevar su idea, transformarla, posicionarla y ya llevarla al mercado. Pero no sabía en qué parte estábamos, entonces pues ya me pregunté, me llevaron hasta el núcleo donde estaba precisamente nuestra amiga. Y ya después de eso, cuando nos sentamos ya con ella a hablar, a conversar, a explicarle la idea, también le gustó mucho, me dijo que ese emprendimiento que teníamos en la cabeza iba a impactar muy bien a la sociedad por el tipo de mensaje que estábamos transmitiendo. Y ahí fue donde empezamos con las herramientas. La verdad, me parece muy bueno eso de poder tener una estructura y una línea, porque uno como emprendedor tiene mil cosas en la cabeza y dentro de esas mil cosas en la cabeza no sabe por dónde sacar la primera. Usted tiene la ola de, de hilos, pero no sabe por dónde coger el primero y empezar a desatar todo, ¿cierto? Entonces me parece muy importante y fundamental ese trabajo que ellos hicieron en nosotros y esas herramientas que pusieron para que trabajáramos, porque básicamente fue el inicio de todo. Fue el inicio de la estructura, fue el inicio de estructurar bien también la idea, las herramientas, los valores, todo, literalmente todo. Entonces, las herramientas y un control y la parte ya técnica y del paso al paso me parece fundamental para un emprendimiento exitoso. Súper. Y tú ahorita, por ejemplo, tienes tantas, ya, seguro ya estás pensando, ya tienes en la cabeza por ahí otros 5 emprendimientos, proyectos que ojalá quiero hacer y seguro, ya ir conociendo. Pero cuando tú ya dices, bueno, vamos a pensar con este, tú coges esas herramientas o como tal, o te acuerdas de alguna y empiezas a hacerla, o como que ya lo tienes más en la cabeza y no es tanto que te sientes a hacer algo, sino como que a veces ya te sale porque pues, ya eso es tu día a día. ¿O cómo es? ¿O si vas o acudes a las herramientas? Pues. Sí, bastante. De hecho, a mí me dicen el loco del marcador, porque literalmente a mí se me atraviesa una idea y hay un espejo, un vidrio, una mesa, lo que sea, yo la rayo. O sea, a mí no me interesa el dónde, sino el por qué estoy rayando eso. Entonces me parece importante esa estructura y el usar esas herramientas porque listo, aterriza esta idea, la tengo acá. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Bueno, tenemos esa herramienta, esa idea pega aquí, esa idea está en ese punto, tirémosla para allá. Regálenme un segundito, que tengo con ustedes. Nos quedan 3 minuticos. Está súper, está súper. Sí, Qué pena con ustedes. no, tranquilo. Como les estaba comentando, entonces esa es esta idea y saber dónde la pongo, en qué canasta pongo este huevo. Entonces busco todo lo que nos dieron, todas las herramientas, todos los formatos y también apalancado pues del conocimiento de mis socios que ya tienen desde otro punto de vista, desde otra área, también más experiencia. Entonces se las comento, ahí tenemos esta idea que vamos a hacer. Ah, listo, yo propongo que hagamos esto, listo. Con ese formato que yo tengo, con toda esa información que ya estructurado en la parte pues de experiencia, tirémosla por acá, listo, va por allá. Ta, ta, ta. Entonces ya al poderla ir desarrollando uno se da cuenta si es por ahí o es por otro lado, o tiene que cambiar de, no sé, de público objetivo, por ejemplo, entonces ya como que se va puliendo. Pero en sí, esa primera idea y ese primer escribir, lo que a uno se le viene a la cabeza es el inicio y ya el segundo paso, el paso uno es ese, el paso dos es usar esas herramientas para poder establecer. Porque si tú tienes una guía de cómo volverte millonario en 5 años, no creo que no la leas, ¿cierto? Y no repases cada punto de ello. Entonces esa es la forma. Excelente, José. No, te agradecemos por este espacio y bueno, tal vez si podemos en otra oportunidad contactarte y preguntarte cositas sobre esto que estamos tratando también de estructurar, pues esperamos contar con tu apoyo. Claro que sí. De hecho, no sé si tienen más preguntas. Yo tengo media hora más. Sí. No sé Sí, si tienen más preguntas, quieren hablar de algo más, quieren saber algo más. digamos que, bueno, como está programado para, ¿qué? 45 minutos, ya nos quedan 2 minuticos, no sé, José, perdón, John.
Sí, sí, pues si nos puede regalar unos minuticos más, así tengamos que marcar por teléfono y nos ayudas con un par de preguntitas, sería genial. Claro, de una no, no hay ningún inconveniente. De hecho, si quieren, voy a crear una reunión por Meet y les mando el enlace. Pues se lo mando a Ah, ti súper. y ya se los comparto. Sí, Dale, listo. Listo. listo, Dale, ya nos gracias. vemos pues. Gracias. Bueno, que